Hola, soy el doctor Gonzalo Dávila, soy médico general y les voy a hablar de dos compuestos que son el sildenafil y el levonorgestrel. Sobre todo no les voy a hablar de dosis que se usan ni cómo deben usarse, sino de los posibles efectos adversos y riesgos que corren al usar estas pastillas. Para comenzar, deben saber que todas las pastillas, incluso el paracetamol, tienen efectos secundarios, que son medicinas recetadas bajo prescripción médica en su mayoría, porque los beneficios son mayores que los riesgos que causa. Entonces, el sildenafil es una molécula que, como, bueno, ya deben saberlo, ayuda en la erección del hombre. ¿Cuándo ayuda en la erección del hombre? Únicamente cuando hay una estimulación sexual. ¿Qué es lo que provoca? Deja que la sangre entre a los cuerpos cavernosos, que son un, una especie de globos dentro del pene que al llenarse de sangre provocan la erección. Esta erección eh, puede provocarse después de 60 minutos que tiene su concentración en el organismo de la persona que lo consuma y hasta 4 horas. Entonces aquí vienen los riesgos. Si es que una erección se mantiene durante más de 4 horas, puede haber riesgo de daño del pene. Esta erección sostenida se llama priapismo. ¿Qué es lo que pasa? Es más o menos como decirles que le ahorquen a una persona, el tener una erección muy prolongada. Es el mismo ejemplo, ya que si le ahorcan a una persona deja de llegar oxígeno y nutrientes a la cabeza, por ejemplo. Entonces en el pene pasa lo mismo, deja de llegar oxígeno y nutrientes al pene. Esto puede comenzar a causar inflamación y fibrosis y puede provocar desde quizás una curvatura, un doblez en el pene, o puede causar este priapismo que si es que no se reduce, si es que no se va a la erección, es un procedimiento quirúrgico. He tratado a personas junto con un urólogo que han tenido priapismo y no son muy alentadores los casos. Es decir, si es que hay un priapismo y tiene que hacerse un procedimiento quirúrgico, este se lo hace de manera progresiva. Es decir, primero, por ejemplo, se puede solo pinchar el pene para evacuar esa sangre y que se vaya esta compresión que hace que no llegue sangre, nutrientes ni oxígeno al pene. Sin embargo, si este método no falla, si es que este método falla, se deben hacer métodos más invasivos, como son ir cortando el pene, eh, casi por así decirlo, hasta la mitad del pene, cortarlo para poder evacuar. Y sin embargo así, que la erección no ceda. ¿Por qué se hace esto de manera progresiva? Porque mientras más invasivo sea el procedimiento, más riesgo de disfunción eréctil en el futuro. Es decir, las personas que ya se llegó a cortar, por así decirlo, la mitad del pene para que se evacúe esa sangre, ya no podrán tener una erección en el futuro, incluso pueden llegar a utilizar una prótesis de pene. Entonces el riesgo está allí. Si se mantiene una erección prolongada durante mucho tiempo, puede pasar esto. Y no tiene edad. He visto pacientes desde 14 años hasta pacientes de 60, 70 años con este problema. Y de igual manera, algo muy importante, el sildenafil, al ser una pastilla de vía oral, no nos cubre para enfermedades de transmisión sexual. Únicamente ayuda a las personas que tienen una disfunción eréctil a mantener una erección hasta por 4 horas con una estimulación previa. De igual manera, el levonorgestrel no es una pastilla no es una pastilla que previene las enfermedades de transmisión sexual y tiene sus riesgos. La pastilla del día después, si ustedes han leído, es una pastilla de emergencia. ¿Qué quiere decir? Se puede usar, por ejemplo, en casos de violaciones, en casos de en que el condón se haya roto,
como emergencia. Su eficacia es muy elevada, mayor del 90%, sobre todo en las 12 primeras horas. Luego tiene efectividad, pero va disminuyendo. Es decir, por un 98% las 12 primeras horas, 95% el primer día, y se recomienda hasta los 3, máximo hasta los 5 días, pero su efectividad va a disminuir. ¿Cuál es el problema de esta pastilla? Causa un sangrado irregular en el útero de la mujer. Esto que puede llevar a provocar anemia, por ejemplo, y a provocar retrasos o adelantos en el ciclo menstrual. De igual manera, la mujer puede quedar menstruando, aunque sea poco, gotas, 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 durante todo el mes. Es decir, altera totalmente el ciclo menstrual. La pastilla, según la teoría, no es abortiva. Si es que hay un embarazo, esta no lo afecta. Lo que hace es impedir la ovulación y la implantación del óvulo, al igual que crea un ambiente hostil para el espermatozoide para que no llegue hasta el óvulo y lo fecunde. En ambas pastillas, tanto el sildenafil como el levonorgestrel, pueden causar problemas cardíacos, angustia, ansiedad, cambios en el humor, como efectos secundarios leves. Y los efectos secundarios graves, como les dije, el priapismo en el hombre, en la mujer, trastornos del ciclo menstrual, anemias. Ninguna de estas pastillas está recomendada para menores de 18 años en el caso del sildenafil, ni para menores de 16 años en el caso del levonorgestrel. Nosotros